En Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes, aunque no de la manera que quisiéramos tenerlos todos aquí reunidos, poder abrazarnos, poder disfrutar de un tiempo de la palabra de Dios aquí, todos reunidos. Pero sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero lo más importante también es que muy pronto, con el favor de Dios, podremos hacerlo nuevamente y estar todos reunidos en la casa de Dios. Por ahora, allí donde están, en sus casitas, frente al televisor, frente al computador, frente al celular, los invito para que por favor dispongan su mente, su corazón y su alma, para que en esta mañana podamos escuchar la palabra de Dios, pero también darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por ahora los invito entonces a que leamos un pasaje bíblico que está en el Salmo 62, Salmo capítulo 62, del versículo 1 al 8, y dice así. Tiene como título, Dios, el único refugio. Por favor, recuerden esto, Dios, el único refugio. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Qué bonito. Mire cómo Dios nos recuerda en su palabra que a pesar de las dificultades, a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, Él es nuestro único refugio y nuestra salvación. Así que los invito a que se dispongan en este momento para darle la honra y la gloria a Dios a través de la alabanza. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, guías mis pasos.
Él ha hecho por ti, Señor. Gracias, Papito Dios, díselo. Gracias, Señor. Gracias, Papá Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu infinita fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios. Alabamos tu nombre en esta mañana, Señor. Allí donde están, no importa si están sentados, si están acostados, pónganse de pie un momento y denle la honra y la gloria a Dios en esta mañana por todo lo que ha hecho, por su vida, por su familia, por cuánto nos ha guardado, Dios. Sabemos que nuestro país está en crisis, que hay enfermedad, que hay problemas, que hay dificultad, que la economía está difícil, pero tú estás ahí, Señor. Tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Así es, Dios. Gracias, Señor. Gloria y Gracias,
oración que tuvimos. Quiero que se dispongan y vamos a escuchar la palabra de Dios, así que le damos la bienvenida a nuestro pastor Rodrigo Peñaranda y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios a través de él. Muchas gracias. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos. Quiero agradecer a Fanny, a Liz y a Samuel por dirigirnos en un tiempo tan bonito de alabanza. A nuestro Dios, muchas gracias por eso. Y bueno, aquí estamos otra vez desde la virtualidad. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se conectan, a los que quieren oír la palabra del Señor. Quiero felicitar a la mayoría de hermanos que aprovecharon estos 3 domingos que pudimos congregarnos, ya sea a las 8 de la mañana o ya sea a las 10. Fue un buen número de hermanos que regresaron al templo a adorar al Señor. Pero hay varios que no los vimos y esperamos que esto no sea continuo, que podamos volver a los cultos presenciales con la ayuda del Señor. Yo sé que esto es lo normal, la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, lo normal es congregarnos. Entonces yo quiero felicitar a los que participaron, fue una alegría, fue un gozo poderles ver, qué bendición, ver la misericordia del Señor. Eso es algo muy hermoso, la comunión, el estar juntos adorando al Señor. Y bueno, daba otra oportunidad con la ayuda del Señor. Entonces, vamos a darle gracias al Señor de todos modos, porque Dios es el que nos da esta oportunidad. Le invito a que se tome una actitud de adoración, de oración. Vamos a orar. Primero, agradeciendo al Señor. Segundo, orando por aquellos que están pasando momentos difíciles, para que el Señor se glorifique, para que Dios obre y los ayude, porque el mundo está necesitando la gracia y la misericordia del Señor, y solo Él nos puede ayudar. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, agradecemos, Señor, esta bendición, la bendición de la vida, Señor. Gracias porque es un privilegio podernos acercar a ti, Señor, para adorarte, para bendecirte, para agradecerte, Señor, tus cuidados, tu paciencia, tu misericordia. Oh, Señor, muchas gracias por guardar a mi hermano, a mi hermana. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Pero, Señor, también queremos como iglesia levantar un clamor por todos los que están sufriendo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, Señor. Ten misericordia del mundo, Padre. Ten misericordia de los que están sufriendo en las clínicas, los hospitales, los que están esperando un cupo, Señor. Oramos que te glorifiques, Padre. Señor Dios de los cielos, ten misericordia, obra, bendice, ayúdanos. Ayuda al pueblo, ayúdanos a ser responsables, Dios mío, a cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Señor. Dios, oramos que tengas misericordia. En ti está nuestra esperanza, nuestra confianza, Señor. Oh Padre, muchas gracias. Seguiremos orando y esperando tu misericordia y que nos saques en victoria en esta situación, Padre. Muchas gracias te damos. También oramos que nos ministres en este momento a través de la palabra, Padre, lo que vamos a leer, que tu Espíritu Santo, Señor, cumpla el propósito, Padre, y que eso que produjo en el corazón de los primeros lectores, los que leyeron esta historia que vamos a leer nosotros, eso que nació en el corazón de ellos, también produzca esos efectos en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra. Estamos estudiando bajo el tema Aprendiendo con Pedro. Aprendiendo con Pedro. La idea es que vamos leyendo pasajes bíblicos donde aparece la vida de Pedro en su relación, en su interactuar con el maestro de maestros y cómo él poco a poco va aprendiendo cada momento, cada circunstancia. Y hoy vamos a estar mirando un pasaje hermoso, clásico, que ha sido de bendición a través de los siglos y que se encuentra en Mateo capítulo 14,
versículos 22 hasta el 33. Mateo 14, 22 hasta el 33 tiene como título Jesús anda sobre el mar. Una historia muy conocida. Y voy a leerla toda y luego vamos comentando algunos aspectos de este pasaje. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una hermosa historia. Quiero decirles que esto es una historia, esto no es una fábula, no es una parábola, no es una comparación. Aquí estamos hablando de un hecho histórico, real. Bueno, esta historia Mateo la pone en un contexto muy hermoso, no solo Mateo, sino también los otros evangelios, pero dice que fue después de la multiplicación de los panes, que está narrada aquí en el capítulo 14, y recordemos que en la multiplicación de los panes los discípulos dicen: maestro, mire, ya está tarde. Ellos miraron el reloj y dijeron: maestro, mire, ya está tarde, y ¿por qué no despide a la multitud para que vayan y compren comida? Porque no tienen que comer. ¿Qué le dijo Jesús? Dadles vosotros de comer. Y ellos: pero ¿de dónde vamos a sacar tanta pan, tantos peces? Y solo tenemos unos poquitos. Entonces, ya usted conoce la historia que Jesús primero le dice: denles ustedes de comer, pero Juan dice que eso lo dijo porque él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, la idea es que el Señor, cada cosa, cada palabra y cada acción, procuraba siempre enseñarle a los discípulos. Y el aprendizaje es que ellos debían poner lo poco que tienen en las manos del Señor y saber que de la mano del Señor va a haber multiplicación, va a haber provisión para todos. Él les está enseñando a depender de Él, a confiar en Él. Y termina la historia de la multiplicación de los panes. Dice que recogieron 12 cestas, 12 canastas. Sobró, o sea, comieron más de 5,000, porque dice que 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Y recogieron 12. ¿Por qué 12 canastas? Porque eran 12 apóstoles. Entonces mire que toda acción y toda cosa el Señor le está enseñando a sus apóstoles, a sus discípulos, y por eso estamos aprendiendo con ellos. Y específicamente nos enfocamos en Pedro, pero en realidad todos los apóstoles están aprendiendo, lo mismo Pedro, y espero que usted también, porque seguimos en el proceso. Dígale que tiene al lado: usted también está en la escuela del Señor. No se haga el bobo, haga la tarea. Todos estamos en la escuela del Señor. Entonces, después de esa historia que dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Note eso, el versículo dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y esto es algo muy interesante. Desde el griego, en el griego se ve que es una obligación. En otras palabras, los obligó, no fue, o sea, el texto no nos da mucho detalle, pero quizás ellos decían, Señor, pero ¿por qué no lo esperamos y luego nos vamos todos en la barca? O qué sé, pero dicen que no. Jesús los hizo entrar, o sea, fue algo imperativo, fueron obligados. ¿Sí? Mire que a veces el Señor nos tiene que obligar, nos está empujando a una tormenta. Vamos a mirar que una cosa que podemos aprender, hermanos, y que le quiero decir es que usted está en el lugar que Dios mismo le ha puesto. Si usted está en una tormenta, en una dificultad, y está en la voluntad de Dios, es porque Dios lo puso ahí. Dígame, porque a veces pensamos que las adversidades, que las tormentas de la vida no es la voluntad de Dios y a veces hasta le echamos la culpa al diablo. Pero no, recordemos que el diablo no tiene autoridad. La Biblia dice, no deis lugar al diablo, lo cual quiere decir que nosotros somos los que abrimos o cerramos. ¿Quién tiene la autoridad? El que abre o el que cierre. Entonces el diablo no hay más allá de lo que nosotros le podemos permitir. Entonces, porque es que a veces necesitamos tener claro, hermano, es que este mundo y esta pandemia está en las manos del Señor. No es el diablo el que controla el mundo. El mundo que el Señor creó, Él es el que lo dirige, el que lo controla. Y si Él ha permitido esto, la tormenta para este mundo a través de este COVID-19, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos y Dios está ministrando, Dios está enseñando algunas cosas a través de eso. No lo sabemos, no podemos saber exactamente cómo ni qué, pero Dios es sabio y es soberano y es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una cosa que podemos entender es que, bueno, yo les pregunto, ¿Jesús no sabía que venía una tormenta? ¿No será que Jesús está como empujándolos a la tormenta? ¿Será que Él no sabía yo creo que Él sabía todas esas cosas? El creador del universo, Él sabe todo. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sabía, pero a pesar de saber que les esperaba una tormenta, Él se quedó acá de este lado y los mandó solitos y los obligó a que fueran. Entonces mire que esto debe ayudarnos a entender que las tormentas es un propósito de Dios. Dígale al que tiene al lado, las tormentas que el Señor permite en su vida son para bendición, son la voluntad de Dios. No es un castigo, no es una disciplina, no, es que Dios quiere trabajar en la vida de su pueblo, en la vida de nosotros. Estamos en la escuela del Señor. Los discípulos se encontraron en medio de esa tormenta. ¿Por qué? ¿Porque estaban desobedeciendo al Señor? No, al contrario, ellos estaban en obediencia, ellos estaban en ese lugar porque habían seguido a Jesús, dejando sus redes, lo siguieron. Entonces mire que a veces pensamos que no, que si vamos caminando con en las manos del Señor, que si seguimos al Señor, que si lo amamos, no van a venir tormentas, no van a venir problemas y que todo va a marchar bien. Eso es mentira. A la luz de esto, eso es mentira. El hecho de que venga una tormenta no quiere decir que usted está fuera de la voluntad de Dios. No quiere decir eso. Aquí podemos ver que las tormentas de la vida, para los hijos de Dios, los que están en la escuela del Señor, los que están aprendiendo, no solo con Pedro, sino con todos los demás cristianos alrededor del mundo, las tormentas son una escuela. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición. Entonces la tormenta no es un castigo, es la escuela. Los apóstoles estaban allí por seguir a Cristo. Jesús los condujo, los empujó a la tormenta. Jesús no es un salvoconducto para las tormentas de la vida. Vuelvo a lo mismo. Pensamos que si estamos con el Señor no me va a pasar nada. Y a veces hasta se predica en el Evangelio, mire, si usted sigue a Cristo, sus problemas se van a solucionar.
No, ese no es el Evangelio de Cristo. Al contrario, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? En el mundo tendréis aflicción. Dice, yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y una oveja con un lobo caminando tiene problemas. No es muy amigable esa relación. Ese es el Evangelio de Cristo. Es que a veces se nos predica otro evangelio barato, el evangelio del confort, de la prosperidad, de un evangelio en el que Dios está rendido a nosotros sirviéndonos. Pero ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio del Señor es diferente. Él los obligó, los metió, porque Él tenía planes. Dios tiene planes y usa las tormentas para edificación, para nuestro crecimiento espiritual. Los apóstoles en ese momento estaban con el Maestro, pero pronto no iban a estar solos. Tenían que aprender ¿a qué? A creer. Su fe necesitaba ser ¿qué? Desarrollada. Y el Señor está trabajando en eso. El Señor está obrando en eso. Entonces, el hecho de caminar, de estar con el Señor, no es un salvoconducto para las tormentas de la vida, pero sí es una garantía que Jesús estará con nosotros en medio de la tormenta. Es la seguridad en medio de. El Señor no la va a quitar la tormenta, pero el Señor sí promete que nos va a ayudar, que nos va a bendecir, que nos va a dar la fuerza, todo lo que necesitamos, siempre y cuando estamos en su santa voluntad. Esa tormenta será una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Isaías 43:2. Isaías 43 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. ¡Qué bendición! ¡Qué promesa! Aquí seré cumplida. Y siempre se cumplirá. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo. ¡Qué bendición! Y si por los ríos, no te anegarán. Entonces las tormentas de la vida, como esta tormenta que fue literal, real, histórica, así le ayudó a los apóstoles. El fin de esto es hermoso. Las tormentas de la vida que el Señor permite nos van a ayudar a crecer, porque Él se ha propuesto metas con nuestra vida y Él está trabajando. Él está obrando. Me encanta esa canción que dice, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Dios se ha propuesto formar en nosotros el carácter de Cristo y seguirá haciéndolo siempre. Y eso implicará muchas situaciones que a veces no son tan cómodas, que a veces no son tan agradables, pero sí son necesarias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, en tanto que en la barca, e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y el versículo siguiente, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¡Qué bendición! Mire que el texto no nos dice por qué estaba orando Jesús. Pero bueno, dice que subió al monte aparte, despidió a la multitud. ¿Cuál multitud? Pues la que había alimentado con pan y con peces. Aquella multitud que había sido bendecida y que estaba agradecida. Y bueno, ¿cierto? La despidió y subió aparte, a orar aparte. Ahora, mire la importancia de la oración. Es muy importante orar como iglesia, como familia. La oración comunitaria es una gran bendición, sin duda alguna, pero también lo es la oración aparte. Y Jesús se aparta, dice, cuando llegó la noche, ¿estaba qué? Estaba allí solo. Mire, hermanos, hay oraciones que solo Dios las puede escuchar. Y yo sé que usted está de acuerdo conmigo. Hay oraciones en las que no importa que estén ahí los niños, no importa que estén los hermanos, ¿cierto? Pero hay oraciones en las que uno solo a solas con Dios
pueda abrir su corazón y derramar su alma delante del Señor. Entonces, es muy importante lo que Jesús está haciendo acá. Él está orando a solas, a solas. ¿Se acuerdan lo que Jesús les enseñó? Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. La oración, muy importante, como comunidad, en compañía de otros, pero también hay que sacar tiempo para orar a solas, a solas. Dice el versículo, bueno, pensando en por qué estaba orando Jesús, ¿por quién oraba? Bueno, es probable que haya orado por algunos de la multitud, quizás pidieron oración y le dejaron un papelito, mire, Señor, ayúdeme a orar por esta situación. Pero yo creo, a la luz del texto y a la luz de los evangelios, que su meta era formar a esos 12 apóstoles, formar a sus apóstoles. Yo sospecho que él estaba orando. De hecho, en otra parte se ve la oración de Jesús cuando dice: no oro solo por esto, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces yo creo que él está orando por sus discípulos, y eso es una gran bendición. En el versículo que sigue, dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era, ¿qué? Contrario. Ya la barca estaba en medio del mar. Bueno, Juan, el Evangelio de Juan dice que estaba más o menos a 25 o 30 estadios. En otras palabras, traducido al español, estamos hablando de más o menos 13 kilómetros, era la extensión del lago. Pero ellos estaban más o menos a 6 kilómetros, o sea, de la ribera, de la orilla, en la mitad del mar. Estaba bastante lejos. Entonces, dice que era azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Pregúntele al que tiene a usted ahí al lado, ¿qué olas están asustando su vida? ¿Cuáles son las olas que le están siendo contrarias? Aquellas olas que le están incomodando, que lo están moviendo, que lo están asustando. Cualquiera que sea, el Señor tiene el control, porque Él está en medio de esto. Esto de la pandemia nos ha puesto a reflexionar. Pero algo que a mí me da seguridad, hermano, es saber que Dios tiene el control. Nosotros no estamos en manos de una potencia mundial que quiere manipular y que nos quiere inyectar un chip. Nosotros estamos en las manos del Todopoderoso. Diga amén. Dios permitió, el mundo que Él creó, Él es el que lo dirige. Él es el que permite o no estas circunstancias. Y si el Señor Todopoderoso ha permitido esto, lo que debemos tener claro, hermanos, es que estamos en sus manos, es que Él estará con nosotros en medio de la angustia, en medio de la tormenta, siempre. Entonces no importa cuál sea la ola, ya la salud, la economía, los problemas familiares, cualquiera que sea, el Señor Jesucristo es todopoderoso para ayudarle, para bendecirle, y eso es lo importante. Eso es la más maravilla. El versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice que la cuarta vigilia, bueno, los judíos dividían la noche en 4 etapas de 3 horas. De 6 a 9, primera vigilia. De 9 a 12, segunda vigilia. De 12 a 3 de la mañana, tercera vigilia. Y la cuarta era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. O sea que es de 3 de la mañana a 6 de la mañana que sucedió esto, la cuarta vigilia. Y dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Oiga, eso para nosotros ya lo hemos leído, pero resulta que para los judíos, para los apóstoles, esto era novedoso, nunca se había visto.
Y usted que conoce la Biblia sabe que por ningún lado había sucedido algo como eso. Es más, a través de esto está transmitiendo un mensaje de la divinidad de Cristo, porque solo Dios puede hacer cosas como esta, como esas. Mire, por ejemplo, voy a leer en Job capítulo 9 versículo 8, dice así: Él solo extendió los cielos. Él es Dios, el Todopoderoso. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Quién? Dios. En el Antiguo Testamento. Entonces, para los que conocían la ley, eso era una prueba de que era Dios. De hecho, Mateo mismo nos había presentado a Jesús como el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Mire otro texto. Salmo 77, versículo 19. En el mar, dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, refiriéndose a Dios. Y Isaías 43, 16. Así dice Jehová, el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. ¿Quién es? Así dice Jehová, que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Entonces, mire, hermanos, es hermoso saber todo esto, el contexto, y poniéndose uno en el lugar de los discípulos que conocían el Antiguo Testamento. Por eso para ellos esto fue un momento de temor, de miedo. Jamás habían visto a su maestro. Los otros evangelios, Marcos creo que es que dice: ¿quién es este? ¿Quién es este que calma los vientos? ¿Quién es este que el mar le obedece? Entonces sigue diciendo, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, gritaron. Esa es la reacción, porque imagínense, es que póngase en el lugar de ellos. Estamos hablando de tipo 3, 4 de la mañana, oscuro, en medio del mar, en medio de una tormenta, no se ve bien, y de pronto una silueta que se va acercando y que la alcanzan a ver allá. Eso es normal, un grito de miedo, ¿cierto? Y usted dirá, bueno, les faltó fe o qué sé yo. No, estamos hablando del apóstol Pedro, estamos hablando del apóstol Juan, de Mateo, de todos los apóstoles. Pero dice que dieron voces, gritaron de miedo. Ahora, por lo que acabamos de ver, eso no era normal, ¿sí? Y miren el versículo que sigue, el versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús les habló, aleluya. Hermanos, la palabra de Dios viene como una luz en medio de la oscuridad, como una esperanza en medio del desánimo. La palabra de Dios es importante. Cuando entendemos que el Todopoderoso está con nosotros, no importa lo grande de la tormenta. Él les habló: yo soy. No se preocupen, no se desamparen. Primero, 3 verbos: tened ánimo. Segundo, yo soy. Y luego, no temáis. Entonces, yo soy, cuando Jesús dice yo soy, está usando la referencia de Éxodo capítulo 3, 14, cuando Dios le dice a Moisés: vaya, dígales que yo soy, me envió a vosotros. Cuando él le preguntó: bueno, pero yo voy allá y les digo que Dios me mandó. ¿Pero cuál Dios? Estamos hablando de tantos dioses que existían. ¿Cuál Dios? Dígale, ¿cuál es su nombre? Dígale, yo soy, me envió. Entonces, cuando Jesús dice acá, mire, es otra vocación, como todos los yo soy que Jesús usa, a su divinidad. Es Dios con nosotros. Y por lo tanto, no temáis. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy. La identidad de Cristo es algo importante que quería que quedara clara en la mente, en el corazón de los apóstoles, porque ellos iban a ser los voceros, los que iban a predicar el Evangelio. Y eso es importante, que nosotros tengamos claro la identidad de Cristo, quién es Él.
la presencia, la ayuda de Jesús es suficiente para tener ánimo, para no temer. Si tenemos conciencia, hermanos, que los problemas vendrán, que eso es parte de la vida, pero si tenemos claro que el Señor va a estar con nosotros, no importa la tormenta, no importan las dificultades, sabemos que el Señor va a estar con nosotros y no temeré mal alguno. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene al lado y no tengas miedo. Téngale miedo si usted se aleja del Señor, pero si usted está con Cristo, usted va a ser más que vencedor. Amén. Gloria a Dios. Hay un detalle, hermanos, hermoso, que cuando se escribió esto, la iglesia, eso se escribió más o menos algunos dicen que entre el año 60 o 70 después de Cristo. Años 60 o 70 después de Cristo. Y la iglesia en ese momento estaba bajo la tormenta de la persecución. Miles habían muerto, miles habían tenido que salir, habían sido desplazados por la violencia de los judíos y de los romanos. Tanto así que el Imperio Romano vio que era un territorio muy conflictivo, y en el año 70 después de Cristo vino y destruyó todo y acabó con ese pueblo que era complicado y que había muchas guerras, muchos conflictos. Israel se acabó como nación, y hasta en el año 1948 fue que nuevamente la ONU reconoció a Israel como nación, y están regresando y todavía están peleando ya por tierra, en fin. Pero mire que había ese problema, esa dificultad, y la iglesia estaba bajo la tormenta de la persecución. Muchos huérfanos, viudos, muchos ancianos. Algunos dicen que Pedro ya había sido crucificado, porque el apóstol Pedro sufrió la persecución. La historia dice que él lo cogieron y lo iban a crucificar, y él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. Y lo crucificaron con la cabeza hacia abajo y murió por causa del evangelio. Eso fue. Y todos los demás apóstoles, solo Juan murió de viejito, todos los demás fueron o decapitados o lanzados a los leones o etcétera. Dieron su vida por el maestro, porque supieron quién era él, al que valía la pena sacrificar, darlo todo por él. Aleluya, por todas las experiencias que vivieron. Gloria a Dios. Versículo 28. Ya llegamos donde Pedrito. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué tremendo. Pedro se atrevió a ser diferente. Ahora, todos escucharon la voz de Jesús, ¿sí? Todos escucharon: no teman, yo soy, no temáis. Pero solo Pedro se atreve a hacer algo como lo que él hizo, ¿sí? Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Yo le invito para que usted se meta en la barca y mire a Jesús allá, y mire a Pedro, y mire a los apóstoles. Y si usted hubiese sido, ¿qué había hecho? Yo quizás diría, si yo estuviese ahí, yo decía: Señor, si eres tú, manda que Juan vaya a ti, ¿cierto? O Judas, manda que Judas se ahogue, ¿cierto? Es el traidor. Pero mire que nadie dijo nada, solo Pedro. Y ahí es donde empezamos a ver cualidades de Pedro. Dice el Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oye bien, porque una cosa es que de pronto se acerque la barca, pero no, yo quiero. Él vio que Jesús, su maestro, estaba caminando sobre las aguas, y él dice: Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro se atrevió a ser diferente. Yo me imagino ese momento tan hermoso, pero también tan tensionante, y me imagino cómo sería la actitud de los demás apóstoles. Pero mire, ante esa petición que solo se le ocurrió a Pedro, el versículo 29 dice: y él dijo: ven. Hermanos, y cuando Dios habla, las cosas comienzan a cambiar. Dígame,
cuando Dios habla, porque Él es el poderoso, Él es el que le dijo a Lázaro, ven fuera Lázaro, y salió de la muerte. Y Él creó los cielos y la tierra. Él le dice, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Trate de mirar ahí con los apóstoles. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían los otros? ¿Cierto? Imagínense a Pedro, ¿cómo fue esa escena? Porque eso fue un hecho real, no estamos en una parábola, eso sucedió. Imagínense la barca así, porque está movida por las olas y la tormenta, y Jesús allá a la distancia, y cuando Jesús le dice, ven, entonces imagínense cómo comienza a bajar, pone el primer pie, a ver qué pasa, y se da cuenta que no se hunde, luego pone el segundo pie, y comienza así, como un niño tratando de caminar, y empieza a caminar, dice la Biblia, andaba, no fue que dio un paso, no fue que dio dos pasos, andaba, es una acción continua, o sea, Él lo alcanzó. De hecho, cuando se hundió, Jesús le extendió la mano, estaba muy cerca, ya estaba muy cerca. ¿Qué pensarían los demás apóstoles? ¿Qué pensarían? Cuando le dice, Señor, manda, y empieza a bajarse de la barca, yo diría, ese Pedro está loco, está loco, Pedro el escamoso, ¿cierto? Fanfarroneando. Pero ¿qué pensarían después cuando lo ven caminando? Yo me lo imagino así. Todos aterrados. Miren, hermanos, cuando uno se atreve a creerle al Señor, solo los que se atreven a creerle y a actuar en la palabra que Él dice, van a disfrutar como esas bendiciones. Yo me imagino a Pedro después, o los apóstoles, uy, Pedro, ¿y eso cómo fue? Uy, no, hermano, eso es una maravilla, qué bendición. Es el único apóstol que tiene ese privilegio de decirme, yo caminé con Jesús. Qué bendición, ¿cuántos dan gloria a Dios? Pero fue necesario creer a la palabra y arriesgarse. Nadie lo quería hacer, solo Él lo hizo. Versículo 30, todo va marchando bonito, Él va marchando hacia Jesús, todo va bien, pero miren, versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Qué tremendo. Mire qué pasó ahí. El versículo comienza con un pero, y un pero muestra un cambio radical. Él iba bien, caminando, mirando a Jesús, deleitándose con una sonrisa de oreja a oreja, feliz, una experiencia maravillosa, y de pronto comenzó a mirar el viento, las olas, y le dio miedo. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema es que perdió el punto de vista, perdió su enfoque. Estaba enfocado y iba marchando. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros nos enfocamos, vamos avanzando, vamos mejorando. Pero cuando nos distraemos, y eso es lo que le pasó a Pedro. Dejó de mirar al maestro y se fijó en los problemas, en las dificultades. Hermanos, y esos somos los seres humanos. Cuando nos quitamos la mirada, la confianza en el Señor, cuando empezamos a mirar el problema, a agrandarlo, a maximizarlo, a adorarlo, entonces viene el miedo, viene el temor, viene la caída. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero lo bueno es que de todos modos el Señor siempre va a estar ahí. El Señor siempre va a estar ahí. Sea que usted vaya caminando hacia Él, o sea que usted esté para hundirse, Él no lo va a dejar hundir. Dígale al que tiene al lado, el Señor no te va a dejar hundir. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Amén. Mire el versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, no le dijo que usted, hombre sin fe,
Le dice, hombre de poca fe. ¿Qué quiere decir eso? Pedro tenía fe. Claro que tenía. Eso no lo hace cualquier incrédulo. Yo no lo haría, uy. Pedro tenía, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? O sea, en otras palabras, Jesús dice, mire Pedro, estaba cerca. Tan cerca que cuando empezó a hundirse, Jesús extendió la mano. O sea que él caminó bastante. Pedro, estaba cerca. ¿Qué le pasó a Pedro? Hermano, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando. El versículo dice, el 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Me preguntaba yo, ¿cómo regresaron? Porque ellos estaban a cierta distancia de la barca y la tormenta seguía en movimiento, todo estaba cierto. ¿Sería que Jesús alzó a Pedro? ¿Será que se lo echó al hombro? No, no creo. Si Pedro caminó sin Jesús hacia allá, hacia donde él, lo más probable es que regresó tomado de la mano de él. Lo más seguro. Imagínense, o sea que Pedro tuvo una doble experiencia, yendo y viniendo, y llegó tomado de la mano del Señor. Hermanos, cuando estemos tomados de la mano del Señor, vamos a avanzar. ¿Y quién le va a dar miedo caminando en las manos del Señor? Sería absurdo, ¿cierto? Entonces tenemos que seguir avanzando, avanzando. Y miren cómo termina esta historia. Entonces los que estaban en la barca, ¿quiénes eran? Todos. Vinieron y ¿qué? Le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente. Pero si ya le habían enseñado, ya habían escuchado la voz que ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero miren que es un proceso y los apóstoles están aprendiendo quién es Cristo. Y Pedro, y es el propósito de este capítulo, enseñarnos, mostrarnos. Este capítulo trajo bendición a la iglesia que estaba en la tormenta de la persecución. Y ha sido de bendición para la primera iglesia, para la iglesia de la Edad Media, y para nosotros hoy en día, y lo seguirá haciendo, porque es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Estos apóstoles pasaron del miedo a la adoración, reconociendo que Él era Dios. Verdaderamente, eres hijo de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te bendigo, Señor, por este capítulo, por esta historia, Señor. Muchas gracias, Padre. Nos gozamos, Dios mío, viendo a Pedro caminar. Nos gozamos, Señor, viendo tu obra, tu misericordia. Nos gozamos que a pesar de que él dudó y se hundía, ahí estuvo tu mano poderosa, Señor. Y así como con nosotros, Dios mío, porque a veces nos debatimos entre la fe y la duda y el temor, Señor, porque cuando quitamos la mirada de ti, Señor, nos invade el miedo, el temor, la ansiedad. Oh, aleluya, Señor, yo oro en el nombre de Cristo Jesús para que mi hermano que está pasando un momento difícil, que está en la tormenta, él pueda aprender de esta palabra, aprender con Pedro, aprender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos a través de esta palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que mi hermano se levante en fe, que así como Pedro fue ayudado, que así como la iglesia primitiva fue levantada, Señor, porque la tormenta pasó, porque la persecución pasó, Dios mío. Oh Señor, porque tú cambias las cosas cuando cumple tu propósito, porque si tú permites una tormenta en nuestra vida, esa tormenta tiene el propósito. Pedro no fue el mismo después de esto, pudo contar con alegría esa experiencia. Soberano Señor, lo mismo los apóstoles pudieron ver eso, Dios, tu gracia, tu misericordia, tu poder, Dios de los cielos. Oh Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, cada uno, Señor. Tú conoces los problemas, las tormentas que cada uno está enfrentando, pero tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú estás ahí para bendecir, para ayudar a mi hermano, Señor. Ayúdanos, Padre, que nuestra fe no falte, que sigamos adelante, Señor Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno,
Seguiremos aprendiendo con Pedro, hay mucho más que aprender y poco a poco iremos avanzando. Bien, queremos felicitar a los cumpleañeros. El viernes pasado, el 30 de abril, cumplieron los gemelos Arad y David. Muchas felicidades, me alegra verlos todos grandotes y los vi en los cultos muy pendientes, muy participativos, hablando, compartiendo. Muchachos, Dios los bendiga, feliz cumpleaños, que Dios les siga ayudando y saber que Dios les dio la vida porque tiene un propósito con ustedes. Muchas felicidades. También quiero felicitar a Mariela Peñaranda, mi hermana, que cumplió años ayer, 1 de mayo, el Día del Trabajo. Felicidades, Mariela, que Dios la siga bendiciendo. Bueno, mañana va a cumplir José Eduardo León Gómez. José, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios le siga cumpliendo sus propósitos en su vida. Hermanos, recordarles que los miércoles tenemos oración y palabra, oración y palabra. Si nos permiten hacer los cultos presenciales, les estaremos avisando. Recuerde que es con todos los protocolos, no estamos permitiendo sino un grupo poquitos para no arriesgarnos, siendo responsables. Es una reapertura, pero con responsabilidad. Gracias por inscribirse, gracias por conservar el tapabocas, por guardar todos los protocolos. Ha sido muy bueno y así honramos al Señor, hermano, haciendo las cosas bien. Entonces, que Dios les bendiga, Dios les guarde una feliz semana. Sigamos orando por Colombia, sigamos cuidándonos, cuidando nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Dios les bendiga a todos. Ha llegado el momento de volver a casa. Dios está al control y todo tiene un propósito. Pronto podremos estar reunidos con los mismos lazos de amistad y compañerismo. Sin embargo, para abrir las puertas de nuestra iglesia debemos tener en cuenta las siguientes medidas. Primero, separa tu cupo. En el grupo de WhatsApp de la iglesia o en los estados encontrarás el link para el registro. Es un enlace si quieres asistir al servicio de las 8 de la mañana y otro diferente para el de las 10 de la mañana. Al ingresar encontrarás el formulario. Debes leer con mucha atención. Clic en siguiente, debes llenar los datos que te son solicitados y completa la sección de niños y adolescentes solo si vas a llevar a un menor contigo. De lo contrario, siguiente. Por último, lee, da clic en enviar y listo. Hemos recibido tu registro y estaremos esperándote el domingo en la congregación. Segundo, chequea tu salud. Verifica que no tengas síntomas relacionados con el COVID-19 y si los presentas, por favor, no asistas y avísanos para orar por ti. Puedes quedarte en casa y acompañarnos en la transmisión por Facebook Live los domingos a las 10 de la mañana. Tercero, área de desinfección. Recuerda que siempre antes de ingresar al templo debes desinfectar tus manos. Cuarto, uso del tapabocas. Sin el tapabocas no podrás ingresar. Úsalo correctamente y no te lo retires en ningún momento. Quinto, distanciamiento. Recuerda mantener el distanciamiento social, que bajo la normativa vigente debe ser de 1 metro. Sexto, evita aglomeraciones. Nada de quedarse paseando en el templo después de terminado el servicio. Mantengamos este lugar seguro. Acatando todas las medidas de prevención, podemos mantener este lugar seguro para todos. Cuidándote, nos cuidas. Estamos felices de recibirte en casa de nuevo. Te esperamos. Si tienes alguna duda, por favor, contáctanos. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor.